Hola chicas, ¿cómo están? Este pequeño video es para hacer un repaso un poco rápido, sin usar GeoGebra, de lo que hicimos la última parte del cuatrimestre, ¿sí? Recuerdan que habíamos terminado de ver la función logarítmica, que habíamos empezado viéndola así como aparece acá en la imagen, la función básica, logaritmo en base a de x, con ciertas condiciones sobre la base, es decir, era un número real, positivo, diferente de 1. Y cuando fuimos al GeoGebra y vimos las características, vimos que las formas eran diferentes según a fuese mayor que 1 o menor que 1. Entonces aquí en las gráficas ustedes pueden ver al costadito que cuando a era mayor que 1, la función era creciente. Cuando a era menor que 1, pero por supuesto mayor que 0, la función era decreciente, ¿sí? Después de eso, que fue la primera exploración que hicimos, vimos la segunda parte del análisis de la función, que era la función logarítmica un poco más extendida, que tenía una serie de características adicionales que iban cambiando en función de los valores de los parámetros. Entonces habíamos introducido el parámetro b, el parámetro c y el parámetro k. B era el que restaba el argumento de x, c era una constante que sumaba y restaba la función completa, y k era una constante que multiplicaba el logaritmo, ¿sí? Son tres parámetros que estuvimos analizando. Y entonces aquí vimos que cuando nosotros sumábamos o restábamos una constante al argumento, lo que pasaba es que había un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, si b era positivo, la función se desplazaba hacia la derecha; si b era negativo, se desplazaba hacia la izquierda. En cambio, cuando sumábamos una constante al logaritmo, ¿sí? Esa constante, si era positiva, el desplazamiento era hacia arriba; si la constante c era negativa, el desplazamiento era hacia abajo, o sea que el desplazamiento era vertical, en este caso el desplazamiento era horizontal. Pero cuando trabajábamos con la constante k, es decir, una constante que multiplicaba al logaritmo en sí, no había ningún desplazamiento, sino más bien una amplificación o una reducción. Es decir, que si yo multiplicaba a la función logarítmica por un valor de k mayor que 0, por un valor de k, perdón, mayor que 1, lo que pasaba era que la función amplificaba su respuesta, ¿sí? Si k era menor que 1, la función se reducía, ¿sí?, en su respuesta, y si k era negativo, lo que pasaba es que se provocaba una inversión tipo espejo. Es decir, si teníamos una función logaritmo en este caso de esta forma, si podíamos tener una función k por logaritmo en base a de x si k era menor que 0, por ejemplo. Entonces lo que pasaba era que para ese caso la función se espejaba respecto al eje x, ¿sí? Bueno, esta va a ser la primera parte de la explicación y ahora vamos con un ejemplo práctico. Bueno, ahora lo que vamos a ver es un ejemplo que va a relacionar a la función logarítmica con su forma y con el dominio de la función, ¿sí? Un ejemplo sencillo, fíjense, el logaritmo en base 7, el argumento es x, y después va a ser el argumento x menos 2 y x más 2, y vamos a ver ahí las diferencias, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a analizar es que como a es igual a 7, es decir, la base del logaritmo es 7, y ese número es mayor que 1, sabemos que la función va a ser estrictamente creciente en todo su dominio, ¿sí? Entonces, f, g y h son crecientes, ¿sí? Vamos a graficar esta de mano alzada, por supuesto. Aquí en la gráfica sabemos que viene desde menos infinito, corta en 1, 0 y después sigue creciendo, ¿sí? Esa sería más o menos de manera aproximada la forma que tiene la función logaritmo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos un logaritmo cuando ya el argumento está cambiado? En el caso que yo acabo de graficar ahí, fíjense que el dominio son los reales positivos, es decir, de 0 a infinito. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la gráfica se ubica siempre hacia la derecha del eje y no hacia la izquierda, ¿sí? No está todo el dominio, todos los reales. Me fijo en cuáles son los valores de x que yo sí puedo tomar. Entonces son todos estos valores que están de acá, desde 0 en adelante, porque es donde yo tengo la gráfica de la función hecha, ¿sí? Ahora bien, cuando tenemos el argumento en x menos 2, ¿sí? Sabemos que acá interviene el parámetro b vale 2, el parámetro b es mayor que 0 y por lo tanto hay un desplazamiento hacia la derecha.
Entonces vamos a correr esta misma función 2 lugares y vamos a encontrar que se replica la misma función, pero 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? Por supuesto que cambia el punto de intersección con el eje X y cambia otra cosa que es muy importante y que es el dominio, ¿sí? Cuando tenemos eso, entonces sabíamos nosotros que para el caso de la función original, de la función f, esta es la función g, en el caso de la función original, la asíntota era x igual a 0, es decir, el eje y. Pero cuando le agregamos un 2 en el argumento, y eso provoca un desplazamiento de 2 unidades hacia la derecha, en este caso porque b era igual a 2, también se desplaza esa asíntota 2 unidades, entonces la asíntota de la función g va a ser x igual a 2, ¿sí? Entonces, el movimiento este que ha hecho la función, que ha provocado el movimiento de la asíntota, provoca también un cambio en el dominio. Entonces, antes tenemos para la función f el dominio que era de 0 a infinito. Acuérdense que 0 abierto, porque el logaritmo de 0 no existe en ninguna base, ¿sí? En cambio, cuando pensamos en g, el dominio de la función g ya no es desde 0 en adelante, porque la función g empieza aquí, empieza en el 2. Entonces el dominio de la función g va a ser 2 infinito, ¿sí? Y esto se debe, porque tenemos aquí que pensar lo siguiente. Si la función es logarítmica, sabemos que está definida, cuando es la básica, para los reales positivos. Como dije recién, 0 infinito, ¿sí? Ahora bien, quiere decir eso que x debe ser mayor que 0 siempre y no puede ser mayor o igual, solamente tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Voy a hacer bien el paréntesis ahí para que no haya problema. Entonces, la misma idea esta la vamos a trasladar a la función g. La función g, que tenía esta forma, tiene que tener un argumento, es decir, esta parte que acá tenía que ser mayor que 0, ahora el argumento de la función g no es x, sino x menos 2. Por lo tanto, x menos 2 debe ser mayor que 0, ¿sí? Y cuando yo resuelvo esa inecuación, ¿se acuerda que la vieron el año pasado en quinto y también cuando estaban en segundo año? Esto significa que x debe ser mayor que 2. Y fíjense cómo coincide el hecho que imponer la condición al argumento de que sea siempre positivo, es decir, siempre mayor que 0, me lleva a una condición para x, que son los mayores que 2, que coincide con el dominio de la función. Por lo tanto, desde ahora en adelante, cada vez que queramos calcular el dominio de la función sin tener la gráfica, ¿sí? Lo podemos hacer de manera algebraica, que es lo que yo estoy haciendo acá, imponiendo la condición que cualquiera sea el argumento de esa función, ese argumento debe ser positivo. Y positivo significa mayor que 0. Resolvemos esa inecuación, esa desigualdad, y de ahí podemos concluir cuál es el dominio, ¿sí? Entonces, de esa manera, como les decía, podemos concluir que el dominio es el que hemos deducido de la gráfica, ¿sí? Bueno, y nos faltaría ver entonces el último de los ejemplos, que sería el logaritmo en la misma base, base 7, pero con un argumento diferente, en lugar de menos 2, un más 2, ¿sí? Entonces volvemos a hacer el mismo análisis que hemos hecho recién. En este caso, como b ya no es 2, sino menos 2, y ese número es menor que 0, entonces el desplazamiento es hacia la izquierda, y entonces aquí en la gráfica sabemos que la asíntota que en la función original estaba en x igual a 0, se va a desplazar 2 unidades hacia atrás, entonces podemos decir que x igual a menos 2 es la asíntota, y entonces la función que vamos a graficar, la función h, es igual que las otras, digamos, la misma forma, por supuesto, pero desplazada 2 unidades hacia la izquierda, 2 unidades hacia atrás, ¿sí? Entonces ahora vamos a tratar de definir, de llegar a conocer cuál es el dominio de manera algebraica. En la gráfica ustedes pueden ver que el dominio de la función, o que la gráfica de la función, que es la azul, está graficada, digamos, desde el x igual a menos 2 en adelante, ¿sí? Y del x igual a menos 2 hacia la izquierda no hay nada de función. Entonces entendemos y deducimos que el dominio debiera ser menos 2 infinito. Veamos qué conseguimos con la cuestión algebraica, ¿sí? Entonces yo digo que si la función h de x es logaritmo en base 7 de x más 2 y el argumento es todo esto que tengo yo acá, yo sé que el logaritmo
para poder ser calculable, tiene que tener un argumento que sea siempre positivo, ¿sí? Entonces eso me lleva a resolver esta inecuación y me queda lo que decimos ahí, ¿sí? X mayor que menos 2. Esto, escrito en notación de intervalo, significa que los valores permitidos para la función h, el dominio de la función h, van a ser todos los números x entre menos 2 e infinito. Entonces vemos cómo podemos deducir a partir de esta simple condición de imponer que todo argumento del logaritmo sea siempre positivo, llegamos a calcular algebraicamente el dominio de h y es el mismo dominio que podemos deducir a partir de la gráfica, ya sea que lo hagamos con GeoGebra o que lo hagamos así de mano alzada como lo acabo de hacer yo, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo un poquitín más complicado, ya subo otro video.